Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Muy buena, gente, comenzando un lunes, ¿sí? Vamos a ver cómo comenzamos el lunes. Acá se me quedó, vamos a ver Bitcoin en 67.494. Se quedó ahí el precio, hace un ratito que está dando vueltas, poco volumen. En un ratito veremos comenzando la sesión de Nueva York, que faltan unos minutitos. Sí se mueve un poquito más el mercado, sí está bastante tranqui. Igualmente hay un par de movimientos, hay noticias no fundamentales, sino feriados, por ejemplo, en Canadá, ¿sí? Y en Canadá no, a ver, vamos a ver acá un segundito. Sí, está bien, en Canadá, Día de la Reina de Victoria, ¿sí? Bien ahí, ¿eh? Y después en Suiza también tenemos Pentecostés, ¿sí? Así que bueno, está el trabalengua. Así que bueno, vamos a ver hoy si encontramos alguna operación. Yo hace un ratito me levanto, me pasé de largo hoy también para operar en mi cuenta, en la que opero todas las mañanas antes de hacer el vivo. Así que bueno, vamos a ver hoy si hacemos algo acá, si operamos, si charlamos. Vamos a ver un par de noticias para compartirles. Un ratito, una horita, esta semana vamos a estar también poco tiempo como la próxima, como para no estar 2 o 3 horitas como siempre, porque como les decía en un principio la semana pasada, estoy con otras cositas, unos proyectos que estoy haciendo que tienen que ver con Forex también, con los bots, y estoy tirándole en el tiempito que puedo, aprovecho, entonces saco de media hora de acá, media hora de allá, y la idea es no tener ese tiempo que necesito, ese espacio, sabiendo que tenemos 24 horas por día nada más, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos a estar un ratito como siempre. Estoy en esta plataforma nueva que estamos probando. Vamos a ver si de acá a una semanita funciona bien. La voy a agregar a las otras plataformas que suelo operar en streaming en vivo, como YouTube, ¿sí? Así que bueno, en este momento estamos en vivo, gente. Son las 8:47 de la mañana acá en mi país. Faltan 13 minutitos para comenzar sesión de Nueva York. Estamos dentro de la de Londres, obviamente, ¿eh? Así que bueno, gente, me voy a meter a lo que tiene que ver con las cripto un ratito, y de ahí vamos a pasar a lo que hacemos todos los días, Forex, ¿sí? Bien, 67.506 lo que tiene que ver con Bitcoin. Lo que es el resto de las cripto, las top 100 están ahí. Si vamos a ver las semanales van a estar en verde. Si vamos a diarias, entre verdes y entre rojo, más rojo que verde, un 2% en caída el promedio general, 1,5, y en la horita vienen ahí recuperando esa caída del día, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora en un par de minutos dentro de la sesión de Nueva York. Por ahora estamos esperando que Bitcoin llegue a los 100, por lo menos en octubre, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, ya que estamos acá dentro, la plataforma, ¿esto qué es? Vamos a venir un ratito, vamos a ir a Bitcoin. Ahí estamos, miren Bitcoin, bien. Recuerden que las criptomonedas trabajan días semanales, de lunes a domingo inclusive, ¿sí? Los 7 días de la semana, a diferencia de los días semanales laborales, ¿no? Los hábiles, que son los mercados que nosotros operamos, que son Forex, los índices, que son de lunes a viernes, y cuando, por ejemplo, nos conviene operar, ¿no? Que no hay muchos feriados, como en este caso, por ejemplo, de Canadá, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo se mueve el mercado. Hoy, en lo que es Bitcoin, veremos mañana la vela diaria, cómo termina esta velita que recién comienza, un par de horitas alcista, ya está por encima
máxima de la vela del domingo y un doji del sábado, ¿sí? Fíjense que el día miércoles después tuvo un retroceso, jueves y el viernes rompió, ¿sí? Vamos a ver, está en donde, en una zona de venta sería, ¿no? Está rompiendo lo que sería una resistencia, un altito que está acá en velas diarias. Nosotros hacemos intradía, como digo siempre, y de intradía hacemos más que intradía scalping, ¿sí? Así que una vela diaria para swing, bárbaro, podés chequear las zonas, pero nosotros nos vamos a meter dentro de estas velitas, y de estas velitas quizás veamos esta mechita que está acá, esta que está acá, ¿sí? Pero tenemos que tener una idea de cómo viene todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita diaria que es alcista las velas de 1 hora para ir a intradía, dentro del día obviamente. Ahí están las últimas velitas alcistas con un retroceso dip profundo y vuelve a romper el alto, ¿sí? Que había generado anteriormente, con unas mechitas, no con cuerpo. Y ahora si nos vamos dentro de la velita de 5 minutos encontramos, ahí mirá qué bonito, Bitcoin, USD Tether. Bien, a 5 minutos, fíjense en esta vela, qué hermoso dip. La gente se habrá asustado, se engolosinó y vendió. Seguramente quedó atrapada afuera, dijo. Tienen que tener cuidado ustedes, ¿sí? Sobre todo si haces scalping, ¿bien? Recuerden eso, ¿sí? Que las ballenas juegan. La ballena puede ser una institución o una persona que en su momento compró muchos bitcoins y se convirtió, no siendo banco, en una ballenita, un ballenato, ¿sí? Una monjarrita. Ya una monjarrita mueve. Nosotros no somos ni la monjarrita, acompañamos, ¿sí? Así que recuerden que cuando hay caídas bruscas es porque quieren venir, obviamente, a buscar liquidez para después ir hacia el lado contrario, ¿no? Así que bueno, por ahora consolidación acá en estos dos techitos, tendencia, ven acá, yo le llamo una pequeña, vamos a ver si puedo marcar un rectangulito acá, estoy viendo esta zonita porque estamos dentro de la vela de 5 minutos, pero consolidación por esto, ven, voy a ampliar para que vean, yo lo veo ahí, ven, es como una zona donde el precio interactúa, tampoco la gran cosa, estamos en 5 minutos, pero para que vean, ¿sí? Inclusive puedes ponerlo un poquito más abajo, pequeña sensación alcista después de un dip profundo, que es este que está acá, PUC, que cayó, recuperó. Vamos a ver si ahora se mantiene dentro de esta base que está acá, este piso que está ahí, ¿sí? Para ir hacia arriba, que pareciese que quiere ir para arriba por la velita diaria de hoy, ¿sí? Y la de la semana pasada miércoles, que fue una vela elefante alcista diaria, ¿sí? Así que bueno, por ahora viene cayendo un par de velitas que si vamos a 1 minuto vamos a encontrar, ahí ven, ¿sí? Zonas que más que venta, interesante quizás para compras por acá, por esta zonita, por el triángulo invertido, puede buscar alguna comprita. ¿Por qué? Porque está sobrevendido y porque ya cayó mucho. ¿Puede seguir cayendo? Sí, puede caer hasta 20.000 si quiere, hasta cero, no. Pero lo importante es que vos aproveches, mientras más barato compras, mejor. Mientras, ¿no? Y mientras más caro vendes, mucho mejor. Ahora, si estás haciendo intradía, o si estás holdeando más que intradía, que vos decís, no, yo la quiero a futuro, bueno, puedes comprar ahora, antes que esté en los 100, y puedes seguir cayendo y puedes comprar más abajo. Y vas haciendo promedios, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Por ahora, en scalping, está llegando una zona dinámica de soporte. Vamos a ver si esta zona verde subjetiva, que si quiero la puedo bajar más, si quiero la puedo subir más, son zonas, ¿sí? Son zonas que más o menos a ojito vamos tocando. Ahí va cayendo, fíjense, este es el triángulo invertido que les digo, ¿ven? Vamos a ver qué hace dentro de este rectangulito y seguramente va a ser algún fractal para tratar de subir un poco de esto que cayó, de estas últimas 4 velitas de 1 minuto, ¿sí? Vamos a ver, sobrevendido está, ¿sí? No quiere decir que tengas que comprar, pero sabemos que ya empiezan los precios lindos para poder ver o tentarte a una comprita, ¿sí? Bien. Un mate, por favor. Vamos a ver hoy el índice, vamos a ver si operamos con alguno de los bots. Estuve creando este fin de semana un bot que le había puesto Pepe, no me acuerdo el nombre, algo con Pepe era. Estaba lindo para la Libra Yen en tendencia y en contra de la tendencia. Me gustaron las dos opciones, pero ¿qué pasa? En el backtesting, mira vos, en el año que lo pruebo, los primeros 6 meses tremendamente buenos. Y digo, wow, digo, la rompemos con este bot para el Libra Yen. Pero después de los 6 meses empieza a funcionar mal. No a funcionar mal, el bot funciona bien, sino que los resultados no son buenos. Así que voy a ver qué puedo ajustar ahí que me gustó. Me gustó porque la idea de este bot que creé, a diferencia del resto,
Este bot trabaja por movimiento por tic de volumen que se mueve en una vela en ciertos segundos, ¿sí? Entonces cuando detectan un movimiento fuerte y hace cierta cantidad de pips, se mete a favor o en contra según la zona que esté ubicada, ¿sí? Un PP rechazo o en contra masa o a favor del precio, ¿no? A favor de la tendencia en masa, PP en masa, ¿sí? Todos los PP en masa. Así que tentador, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo presentar para la próxima semana, pero tengo tantas cosas que vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Por ahora seguimos en vivo, gente, un ratito, 1 hora 10, 1 hora 20, según lo que veamos, ¿no? Si está muy aburrido nos vamos. Miren, ahí está haciendo lo que les digo, ¿ven? Fíjense en esto, puede caer, sí, pero fíjate que llegó al triángulo invertido que les digo, y miren, ya está haciendo el fractal, lo hizo, una velita, esta seguramente se va a dar vuelta para arriba y va a superar esta zonita, o por lo menos venir a tocarla, y si es así, ya está, nos vamos. Ahí va, ¿ven? Bien, señores y señoras, estamos acá en vivo, comenzando el lunes. Hoy es lunes, ¿cuánto? 20. ¿20 de qué? 20 de mayo, gente, a días de un día festivo en mi país muy bonito. Vamos a ver qué tenemos. El día 25 de mayo cae, me parece que cae sábado. Así que ahí el que le gusta el locro, adentro. Comeditas ricas de nuestra patria hermosa, ¿bien? Gente, me voy al índice, vamos a chequear el índice del dólar. Bien, ahí está, ¿ven lo que les decía? Bien, que no todo cae, viste que cuando caía te asusta, no, loco, pero ¿estás seguro? Vos vas a hacer una compra acá, mirá que viene, no, viste que te dije, divergencias o convergencias, zonas donde se tiene que dar vuelta. Fíjate que se dio en el triángulo invertido y en la zonita esta que es subjetiva, puede estar por encima o por debajo, no fue perfecto ahí, pero casi estuvo, ¿ven? Una comprita que te hubieras hecho y tenés esto, ¿ves? Obviamente puede ser un retroceso y viene cayendo, pero también es probable por la vela diaria que siga hacia arriba, ¿sí? Ahí estamos, gente. Me voy al índice y se cumplió, ¿viste? Tampoco somos videntes porque tenemos 2 dientes nomás, ¿eh? Bien, nos vamos a las velas diarias y después de eso me voy a tomar un par de mate, ¿eh? Te recomiendo tomar mate con yuyos. No, con yuyos, feo. ¿A quién le gusta tomar mate? ¿Y con yuyos? Le puse romero. Dicen que es bueno para no sé qué. Tremendo. Bien, índice del dólar, gente. ¿Qué tengo acá? Algo hice acá y andás a ver qué será. Está bien, un canal dentro de otro canal. Está al tope, ya tendría que empezar a subir. Fíjense que hizo ahí. Cuando rompió lo podrían haber tomado como un pullback para irse para abajo, pero se quedó en esa zona. Ven acá, esta zonita. Vamos a ver lo que fue el viernes y que es un doji, subió y se devolvió. Fíjense que se comieron el amague todos pensando toca soporte y se nos va para arriba. ¿Ven? Tocó, subió, obviamente se devolvió y veremos hoy si no lo vuelve a marear, que va para arriba y cae, o si llega a la mecha del alto del viernes, ¿sí? Nos vamos a meter dentro con la lupita. Ahí estamos adentro, bien en grande, para que vean lo que es esta vela. Mira, vamos a poner acá esta mechita que está ahí arriba, ¿sí? Es la que voy a utilizar como zona de límite por si haces una operación hoy, y esta mechita de ayer, un punto pivot del viernes, perdón. Vamos a marcar las zonitas junto con a donde llegó. Fíjense que también llegó la vela diaria de hoy, fue bajita y se devolvió, ¿sí? Dentro, vamos dentro. Acá hay otra zona también muy interesante que puede ser una zona donde el precio, si viene hacia arriba, la puede romper, apoyarse y seguir subiendo, o veremos lo que le gusta al precio, para no decir lo que se le cante, ¿sí? Hacer al precio, ¿sí? Nosotros, si tenés una gestión, mantenela, ajustala, trata de respetar tus ideas, ¿sí? Bien, acá estamos, rectángulo. ¿Se acuerdan del rectángulo de las velas anteriores de ayer? Del viernes, perdón, yo digo ayer, Esto es viernes, esto es hoy, esto es jueves, esto es miércoles. El viernes, mecha arriba, mecha abajo, y hoy está el precio alcista tentador para venir a buscar
entre medio, ¿se acuerdan que había esta zonita con mecha? Esa, bueno, ahí, eso va a venir a buscar en velas diarias. Puede buscar, horarias, perdón, puede buscar compras. Si te gusta en 5 minutos, mirá qué lindo cómo va, pero justo está llegando una zona de sobrecompra. Así que, o esperás un pequeño retroceso y te metes, o acompañás la tendencia con un stop cortito o por debajo de algún bajo, donde, por ejemplo, en un minuto podés esperar el rompimiento o la volatilidad, más que rompimiento, acá lo rompió, ¿ven? Acá ven, acá rompió lo que le llaman muchos, que son los altos o los bajos según para el lado que va, ahí rompe, ven. Viene, que faltaría un poquito de pullback, una caidita, un retroceso con un par de velas, inclusive para agarrar una operación en compra en caso que vayas a favor del índice o del dólar, obviamente con el movimiento del precio aprovechando la volatilidad. Si faltan minutitos, 1 minuto y medio para que comience la sesión de Nueva York, se va a mezclar con la de Londres y bueno, acá eso es lo que le digo. También está muy bueno cuando llega al límite una vela de agotamiento, le llamo, viene y ahí podés buscar alguna ventita, ¿sí? Porque va a dejar mecha y se va a ir para abajo o va a retroceder, y ese retroceso te puede servir muchísimo para agarrar un par de pips, ¿sí? Recordá, en este tipo de temporalidades es más rudo, ¿sí? Así que tengan cuidado, ¿sí? Les recomiendo a los que no saben operar que escuchen, que aprendan, que prueben en demo y que operen en M15, M30, H1 tranquilos, ¿sí? Súbense a Discord, gente, lean las reglas, están ahí en Discord, tenés 2 opciones, una para ir respetando, participando y de esa manera poder estar con nosotros en la dimensión 1 para después pasar a la 2, donde va a haber una biblioteca con un par de libros interesantes, con bots que voy compartiendo y que voy operando, donde te los voy a ir enseñando, y seguramente en dimensión 3 lo vas a poder usar para hacer dinero. Esa es la idea, ¿sí? Si participás, vas a ir sumando años, y si no participás no vas a ir sumando añitos. También podés sumarte en dimensiones con alguna pequeña colaboración de 25 o 30 dólares, ¿sí? Dependiendo el día, ¿no? Si tenés aguinaldo o no tenés aguinaldo. Esa es otra forma si querés también, ¿no? Que no es nada malo tampoco, es poquito, pero podés estar en una dimensión más arriba, y si no participás se te vuelve para atrás. Obviamente lo importante es que aprendan, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy a ir ¿a dónde? Escucha. Bien. Lindo tema, muy bonito tema. Me voy a ir a dónde? Me voy a ir un poquito a ver las fuerzas de las monedas. Vamos a ver si encontramos las fuerzas de las monedas, a ver si nos conviene. Acá están. Un segundito que se cargue. Estamos dormidos, hasta en la plataforma está dormida, gente. Tremendo. Mira vos. Bien. Ahí vamos. Bien, vamos a dejar a Mila. En un ratito viene Pepe Mila, Pepe Mila es Mila con el avatar, ¿sí? Dentro del planeta Pepe. Nos vamos a las fuerzas. Vamos un poquito a las fuerzas. Y seguramente les voy a compartir alguna noticia de mi país, del gobierno, de lo que está pasando. Y bueno, y de lo que esperemos que seamos primer mundo dentro de poco. Ojalá si sea como fuimos en el 1900. Bueno, vamos a ver, todo pasito a pasito, gente, con responsabilidad, transparencia y sin robar, así que eso es lo más importante. Bien, ahí vamos. Y en fuerza de la moneda, ¿qué tenemos acá? El dólar está fuerte, ¿vieron recién? ¿Por qué está fuerte? Porque tiene gana. Y el dólar va de la mano del índice. Si el índice está fuerte, podés buscar a favor del dólar. Fíjense en cómo el dólar acá abajo, ¿no? En distintas temporalidades está fuerte. ¿Sí? Era lo que veíamos recién con el índice, ¿se acuerdan? La velita como iba llegando casi a una resistencia, bueno. Así que ojo, viene fuerte, puede descansar también, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos con las fuerzas viendo el australiano. El CAD hoy no lo operaríamos, pero quizás sirve también para usarlo como comodín, ¿no? Como comodín donde una que está fuerte puede aprovecharse del feriado de Canadá, ¿no? Hay que ver, ¿no? Si se mueve, si da, ¿no? Acá podemos ver que falta, acá, esperen un segundito, que falta algo más. Estamos.
Ahora sí me gusta más. A ver, con el signo más, ahí se amplió. Bien. Bueno, un poquito. Estamos, obviamente, fuerte. El que está débil es el neozelandés. Ojo al piojo ahí. El neozelandés está débil. Si querés operar el NZD USD en ventas, puede ser interesante. Te va a tener que comer el spread muchas veces, ¿sí? Pero parece lindo para buscar, Vamos a verlo ahora. Si le agarro ahora, le tiramos ahí un tirito, NZ. Mira, ¿qué es esto? Ya estoy con una que está subiendo, a ver. NZD, ¿estás acá? Hacia abajo, a ver. Sí, mira qué bonito. Vamos a ir a temporadas de H1. Un segundito. Ahí que, bueno, justo está llegando a un soporte pivot del punto pivot de velas diarias, ¿sí? Así que puede ser. Vamos, mira, permiso, Le voy a poner poquito. Y si se va mal, que se vaya. Ya vi el movimiento ahí. Ahí la dejo. Chiquitita, muy chiquita. Está llegando a una zona de punto pivot. Si sigue cayendo, que caiga. Y si sube, no pasa naranja, ¿sí? Venimos hace 2 añitos y medio operando todos los días en vivo, donde hay veces que encuentro una operación interesante y otras veces tenemos que esperar esa operación que se convierta en interesante porque no hay volatilidad, no hay momentum, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Velitas en H1, obviamente cuando voy a M15 me voy a asustar seguramente. No, ahí estamos, vamos a ver si llega por lo menos hasta acá, ¿sí? Hasta esta zonita sería interesante. Tiene que romper la zona esta, ¿sí? Esta zonita, pero ahí la dejo, ¿sí? Mientras tanto, vemos cómo se mueve el mercadito hoy. Puede tener retrocesos. Ojalá que los retrocesos sean de esta alturita que está acá. Ahí. Vamos a ver. Ahí. En el caso de que llegue al punto pivot. Hasta por ahí veremos qué hacemos, ¿sí? De mi día. Bien, mientras me voy a ir a compartir un poquito las noticias, ¿sí? Con ustedes, lo que les quería compartir, que quiero empezar a traerlo todos los días, como para tomar unos mates mientras y ponernos al día de algo que viene, que pasó el fin de semana o que pasó ahora tempranito, ¿sí? Así que voy a buscar, voy a poner un poquito de noticias para ustedes, las voy a dejar. Y bueno, si les gusta, bienvenido. Y si no, se preparan unos matecitos, unos cafecitos o lo que quieran, que ya seguimos, A ver, mientras me voy a ir a dónde. Acá. Bien, justo, qué casualidad. Justo termina un temita interesante de el amigo Chanito, ¿sí? Así que me voy a pasar, a ver acá si tenemos noticias. Vamos. A ver acá. Estamos. Bien, acá tenemos algo de noticias. Vamos a ver si vale la pena un poquito. Vieron que Milei viajó a España, gente, ¿no? Hubo un pequeño problemilla con algunos amigos y con otros no tanto, ¿no? Porque otros lo quieren mucho y es como todo, ¿no? Algunos te quieren, otros no te quieren. Lo que tiene el amigo Milei que dice las verdades, ¿viste? Es muy transparente el tipo y a muchos no les gusta, ¿no? Pero bueno, ahí va, escuchen un poquito esto, gente. Ahí vamos. Escuchen, ahí le voy a poner pausita, lo vamos a dejar un poquito ahí de fondo, ¿escuchan? Ahí vamos. Asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Luego de todas las agresiones, Milei le respondió al presidente Pedro Sánchez y lo humilló en frente de todo el mundo. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Milei en el día de hoy y salieron a llorar los del gobierno español. Se dice, ay no, porque Milei esto, Milei aquello. Veámoslo. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sine Die. Junto a ello, España
También exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Pero se olvida toda esta gente de todas las barbaridades que dijeron respecto de Javier Milei. Porque esto de Milei ahora no es que es gratis, no es que se le ocurrió recién ahora y que siempre el gobierno español lo trató muy bien y que... No. Vamos a ver, y acá tenemos un lindo recuento de todas las cosas que han dicho respecto de Javier Milei los miembros del Partido Socialista Español. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. he escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei, A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo... La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... No son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Frente a esta política del odio hay una política del amor y de los afectos. Y ahí lo veíamos, ¿no? Al ministro lo más reciente, ¿no? El ministro llamándolo drogadicto a Milei, o la vicepresidenta que hicimos el video el otro día, hablando del odio, hablando de esto y de lo otro, o el propio Pedro Sánchez llamando a votar a Massa, o diciendo ojalá que gane Massa, y diciéndole que eres un delirante, y esto y lo otro. Bueno, la verdad que un montón de agresiones, un montón de cuestiones que además completamente subjetivas, ¿no? Cuando Milei lo que remarca es una investigación que es algo público de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, simplemente eso. Y fíjense que a nivel mundial ya está siendo humillado públicamente Pedro Sánchez porque es tendencia número 1, tanto en Argentina como en España. Pedro, vigilá a tu esposa. Pedro, vigilá a tu esposa es tendencia en Argentina y en España. Acá vemos en la derecha diario los amigos que comentan tras los dichos de Javier Milei en contra de Pedro Sánchez y sobre los casos de corrupción de su esposa, Begoña Gómez. El hashtag Pedro, vigilá a tu esposa es tendencia número 1 en Argentina, número 1 en España y top 10 del mundo. Acá tenemos, qué cosa impresionante. Tendencia Pedro, vigilá a tu esposa en Argentina, número 1. Y tendencia en España, Pedro, vigilá a tu esposa, número 1. Y Milei, tendencia número 2, 575.000 posteos de Milei en España. Una cosa impresionante. Y acá la tenemos a nivel global. Milei es tendencia número 9 a nivel mundial y Pedro, vigilá a tu esposa es tendencia número 10. Realmente es impresionante, ¿no? Impresionante la respuesta que han dado las redes sociales en todo el mundo. Está siendo humillado el comunista de Pedro Sánchez, bueno, y la corrupta de su esposa, ¿no? Acá no se va a retroceder un milímetro. Milei no tiene miedo en confrontar con estos delincuentes, no tiene miedo en confrontar con estos tipos que históricamente, ¿no? Los zurdos han estado acostumbrados a tener una derecha un poco cobarde o una centro derecha, una cuestión. Imagínense esto durante el gobierno Cambiemos de Macri, ya estarían pidiendo perdón, ahí no, 1000 disculpas, o bueno, jamás se hubiesen animado a chocarlos, hubieran recibido todos los ataques de fascista, de esto, del otro, de yo, y hubieran dicho, ay, no nosotros somos buenos. Acá se va al frente. Esto es lo que votamos nosotros, un presidente con huevos, un presidente con carácter, un presidente que vaya al frente y no le tenga miedo a estos tipos, que no se deje correr por estos hijos de puta que agarran, lo tratan de borracho, de drogadicto, de fascista, de violento, de misógino, de, no sé, homofóbico, de todas las barbaridades y todos los delirios que dicen los zurdos. Pero él menciona algo, que es una investigación que se está haciendo de la justicia respecto a la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez.
y ahí sí tiene que pedir disculpas públicas, y ahí sí es un grave hecho institucional, y ahí sí vemos a todos los periodistas, todos los muchachos del centro, y a todos los periodistas objetivos diciendo no, porque lo de Milei es una vergüenza internacional, nos hace enfrentar con España, qué sé yo, cuando después no los escuchamos decir nada respecto de todos los agravios, de todas las agresiones que recibe el presidente Milei, no solo de Pedro Sánchez, sino también de Maduro, ¿no? De Petro, de todos estos delincuentes internacionales que siempre son los que tiran la primera piedra contra Milei, esconden la mano, Milei le responde, no se la van a cansar en llorar y decir que Milei es un violento y que Milei rompe lazos institucionales, rompe lazos entre países. Bueno, fíjense, la gente de España no está muy contenta con Pedro Sánchez, la gente de España salió a bancarlo a Milei, fíjense, la tendencia número 1 en España ahora es bancándolo a Milei y atacando a Pedro Sánchez, así que fíjense cómo viene la mano. Fíjense cómo viene la mano, pero estamos acostumbrados a esto por parte de los zurdos de tirar la piedra, de agredir, de atacar, de difamar, de decir de todo, y a la primera que uno les responde, ya salen a llorar, ya salen a jugar la carta de la victimización, y lo fundamental, y lo que me pone muy contento, es que acá este gobierno, Milei, no arruga, no va para atrás, no dice, ay sí, mil disculpas, perdón por mis exabruptos, no, va al frente y seguramente en cualquier momento tendremos algún comunicado que vaya a redoblarle la apuesta a Pedro Sánchez. Bueno, ¿se acuerdan la otra vez que tiraron un comunicado espectacular? Un comunicado espectacular respecto de lo que había pasado con Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan cuándo fue los dichos del ministro de Transporte? Acá lo tenemos, acá el comunicado del otro día, ¿no? Que dice lo siguiente, esto fue el 3 de mayo, ¿se acuerdan? La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, que puesto de ñoqui, dicho sea de paso, ¿no? Óscar Puente contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperemos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Bueno, ese es el comunicado que lanzaron la otra vuelta. ¿Se acuerdan que ya ahí le pegaron la domada internacional de la semana en su momento y una de las mejores del año, por no decir la mejor hoy por hoy? Quedó humillado frente a los ojos del mundo y nuevamente queda Pedro Sánchez. No aprendió nada, no aprendió que si le tiran a Milei, Milei va a contraatacar, le tiran un balín, va a contraatacar con 475 misiles, porque Milei se la banca, porque Milei es un presidente con huevos, porque Milei sabe cómo combatir con los zurdos, Milei sabe cómo combatir contra estos tipos, no hay que retroceder un milímetro. Si ellos salen a jugar la carta de la victimización, hay que seguir redoblando. Hay que seguir redoblando y está perfecto esto. Y déjenme en los comentarios, porque mucha gente de España ve estos videos también. Déjenme en los comentarios qué les parece toda esta situación, qué opinan de Pedro Sánchez y todos estos ataques, ¿no? Que los veíamos recién, todos estos ataques que han sido contra Milei. Y Milei simplemente, ¿no? Porque de él pueden decir 1.000 millones de cosas, menos acusarlo de corrupto. De él pueden decir 1.000 millones de cosas porque se las han dicho, ¿no? Que son todas falsas además, que lo han tratado de loco, de drogadicto, de misógino, de homofóbico, de malvado, fascista, odiador de los pobres, qué sé yo, que son todas cosas subjetivas del mundo, de la nube de pedo donde viven los zurdos estos, pero Milei tiene pruebas concretas y puede decir, che, ¿sabes qué? Yo puedo ser todo lo malvado y ultra hiper mega derechista intergaláctico que vos quieras, pero tu mujer es una corrupta y le está investigando a la justicia y vos casi renunciás por eso, Pedro Sánchez. Así que no podés venir a hacerte el canchero y no podés querer venir a correr a alguien que está acostumbrado y que donde más cómodo se siente es en esta pelea, en esta ida y vuelta, en esta confrontación. No entienden que Milei se hace más fuerte acá y que salimos nosotros a bancarlo con todo porque bancamos a Milei y porque bancamos que vaya al frente y porque bancamos que tenga huevos. Y vamos a seguir defendiéndolo. Y ahora no solo los zurdos han quedado humillados en la Argentina, sino que también a nivel mundial Milei les está pegando un paseo bárbaro a todos. Hoy por hoy Milei es la principal referencia de la libertad a nivel mundial. Es una cosa impresionante. Realmente, como argentinos, estamos ante los ojos del mundo. Está todo el mundo hablando de Milei.
Y bueno, fíjense que en España salió una bancarrota el presidente argentino en contra del socialista de Pedro Sánchez. Así que me parece que no le salió muy bien la jugada. Estaremos esperando a ver si hay alguna otra respuesta, algún comunicado como el que sacaron aquella vez, si sacan alguno, que obviamente no va a ser para pedirle perdón a estos impresentables de los zurdos de España. Va a ser seguramente, si es que lo sacan, para contestarle un poquito más amplio de todos los desastres que están haciendo. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo. Tenemos que ir llegando a cada vez más gente, tenemos que ir llegando a cada vez más personas y bueno, compártanlos, si son españoles, compártanlos a todos los españoles también, así llegamos a un público más internacional, porque ahora no solo en la Argentina sale Milei en todo el mundo y bueno, Breakpoint también tiene que llegar a niveles internacionales. Así que señoras y señores, suscríbanse, compartan y hagan crecer cada vez más esta comunidad. Bien, gente, ahí estamos, compartiendo un poquito de noticias. Ahí estamos con, de pasada, ¿no? Viste, si no nos teníamos que comer, bueno, ahí está retrocediendo, que estamos, en M15, ahí, a ver, retroceso. ¿Sabes qué voy a hacer acá? Por las dudas, vamos a esperar si esto sigue cayendo, bárbaro, y si va para arriba, habría que ver el spread, es medio asesino el spread este. Vamos a esperar un poquito más, y cuanto mucho le pongo ahí, si llegase a romper este bajo, ya meto un break-even ahí pegadito. ¿Sí? La idea es estar un ratito con ustedes y ver los ejemplos que les estoy mostrando. Esto mismo sería en H1, en M15, en M30, donde cada velita en este caso son un minuto, ¿sí? Pero si vos acá estuvieras en H1, hubieran pasado una, dos, bueno, vamos a ver, se cuenta así, ¿ven? Unas 4 o 5, vamos a poner de izquierda a derecha, desde acá, ahí. Desde ahí hasta acá, ahí tenemos unas, fíjense, 14 velas. 14 velas son 14 horas, ¿sí? 14 horas, un intradía. Bueno, en esas 14 horas que hubiera estado, seguramente cuando llegó acá, vos hubieras visto con más tranquilidad que yo, ¿no? Justo me preparé unos matecitos, pero acá capaz que tenías 30, 40, 50 pip y te pagabas algo, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Pagarse algo y siempre tratar de buscarle la vuelta para salir del mercado cuando ya empezás a estar en profit, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, acá estamos. Si se va en contra, que se dé vuelta, no pasa nada. Ahí estamos, de fondo estamos viendo unas pelotitas. Esas pelotitas que estamos viendo, estas verdes, estas color magenta, este Xinjiang, son pelotitas que tienen que ver con ¿qué? Con distintos tipos de indicadores que voy metiendo dentro cuando voy creando alguna herramienta. No las utilizo, pero sirven como guía muchas veces porque me hacen acordar de algún indicador. Por ejemplo acá, estas bombitas color verde, hermoso. Esto están indicando que hay una fuerza. ¿Me entienden? Que hay una fuerza bajista, por ejemplo. Son verdes. ¿Qué indica el verde? Que puede pasar de que la fuerza bajista, que viene volatilidad muy fuerte, aparece acá, acá y acá, puede pasar de que se dé vuelta. ¿Ven? Y se dio vuelta, pero no llegó a tocar a lo que voy la orden que abrimos. ¿Sí? Puede seguir cayendo y fíjense en acá las pelotitas, no quiere decir que se vuelta para arriba, sino que hay más volatilidad y es probable que pueda haber alguna compra, pero las pelotitas verdes significan volatilidad bajista, la pelotita magenta, volatilidad alcista. Dependiendo de la tendencia es lo que vas viendo, ¿no? Acá voy a poner un stop en positivo cortito, ahí lo dejamos ahí pegadito un segundito. Ahí está, bien, si me toca no pierdo nada. Si un día charlando, tomando unos mates, ahí vamos, ahí empezó la volatilidad que a mí me gusta. ¿Se acuerdan que vi y me tiré? ¿Por qué me tiré? Porque vi esto que estaba buscando, estas dos velas últimas que pueden ser para llegar a un toque, tocan y fuiste, ¿sí? A lo que voy, fuiste en el sentido de que se da vuelta y la ves acá arriba. Por eso te digo que tenés que aprovechar el momentum, la volatilidad del mercado en ciertas horas. No es que a las 10:15 todos los días va a ser lo mismo, no. Acá está diciendo, mira, está fuerte, salió otra pelotita verde, puede pasar de que suba, sí, ¿cómo que no? Puede pasar de que suba, ¿bien? Entonces ahí van 10 pip, ¿qué voy a hacer? Me voy a pagar un poquito, fíjense en acá, me pago un poquito para sentirme que me pagué algo. Obviamente antes de pagarme, lo que voy a hacer va a ser, a ver si puedo ajustar acá un poquito esta zona azul, ahí está, miren, voy a poner esta línea
ahí, horizontal, ahí. Si me toca esa zona que empieza pi, 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 el ruidito de la alarmita que tengo acá, de este indicador que tengo, se va a ver la pantalla como que se prende ahí la luz. Bueno, me pago la mitad de lo que tengo, ¿bien? Entonces, más o menos por ahí ya tenemos unos 7, 8 pips, ¿sí? Si la cierro acá, en esta zonita, por acá vamos a tener unos 11, 12 pips. Vamos a ver si llega, que llegue. Y bueno, es así, gente. Hay días que se da como ahora rápido y hay días que no. Obviamente, también depende del lotaje. Vos acá le podrías haber puesto 5 lotes, 10 lotes y ya te hiciste el día o la semana y no operás hasta la otra semana, ¿sí? Nosotros día a día, pasito a pasito, vamos mostrando. ¿Ven? Esta velita que está acá, por ejemplo, esta sola velita de volatilidad acompañada con estas dos velitas, en una hora pueden ser 40 pips cada vela, ¿me entienden? Acá más chiquito, estamos dentro de la fractalidad, metidos dentro de las larvas, ¿sí? Dentro de las larvas existen más larvas, ¿bien? Y bueno, eso es lo que voy, ¿sí? De lo macro a lo micro. Nosotros estamos en lo micro, como explico siempre, trato de estar en scalping duro, difícil, complejo muchas veces, pero como para que vean lo mismo opero de esta manera en M15, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar 2 velas, son media hora, ¿sí? Y bueno, para estar 2 velas media hora, prefiero estar en velas de 1 minuto, rapidito, donde el ejemplo es lo mismo, pero va mucho más rápido, un poquito más complejo, y hay veces que agarramos las operaciones un poquito más erradas que en M15, en M30, donde tenés más tiempo y vas viendo ya un movimiento de una sola vela, seguramente como en esta, ¿no? Donde hay en este caso un dip interesante, una caída de volatilidad profunda, podés sacar con una sola vela 20, 30 pips, ¿sí? En velas de 15, velas de 30, ¿bien? Por ahora no me está dando indicios de que se va a dar vuelta, puede pasar de que intente. Yo acá tengo la alarmita, ahí más o menos a 10 pips, a donde me toque esa alarmita, voy a pagarme un parcial, la mitad de lo que tengo, ¿bien? ¿Por qué? A lo que voy, hay 2 opciones. Vos acá podés agarrar y metés 3 operaciones, 2, 1, 4 acá arriba y cerrás una y te quedan 3, o podés poner un lotaje, no sé, un lote y te pagás la mitad, un ejemplo. Si querés, si no, no. Ahora muchos se ponen el stop acá arriba, abren la operación, el precio se va para arriba, te tocó el stop y no te pagaste nada. Yo no hago eso, ¿sí? En intradía ni en scalping. Le voy buscando la vuelta al mercado, ¿sí? Si esta veo que no me convence, me voy a otra hasta que encuentro una, y trato de salir lo más rápido posible del mercado muchas veces, para no complicarte, ¿no? En el camino. Muchas veces quedas atrapado. Fíjense que hay operaciones como la de hoy que fue rápido, pero hay otras que capaz que recién la abrí, se quedó consolidado y estamos y sigue la operación, y fíjense que yo grabo la pantalla y se las comparto al otro día, ¿bien? Estamos en vivo en este momento en mi país, son las 9:25, faltan 5 minutos para que comience la vela de 30 minutos. Esta vela que estamos viendo es una vela bajista, la ven de fondo, un rectángulo, un color morado ahí, medio rojo fuerte. Bueno, esa es una vela de 30, ¿sí? Dentro están las de 1 minuto, ¿ven? Una fractalidad. Ahora, dentro de esta vela, las de 1 minuto se están moviendo con volumen bajista. Por eso este cuerpo es más grande de 30 que este otro, y este otro, y este otro, que también son bajistas, ¿ven? Son velas de mayor tamaño. Ahora, si esto sigue cayendo, seguramente en esta zona la va a venir a tocar, ¿bien? Pero si toca el máximo que puse permitido para pagarme un parcial, va a ser este que está acá. Si sigue cayendo, obviamente voy a ir acompañando para agarrar un poquito más de pips, ¿sí? ¿Para qué voy a pagarme la mitad ahora si ahí está bien, ¿sí? Si sigue cayendo, mejor para mí, ¿no? Así que bueno, inclusive puedo poner alguna compra o alguna venta rompiendo esta zona, ¿sí? Pero como quedan 5 minutos o 4 para que comience la vela de 30, voy a esperar porque seguramente hará un retroceso o puede pegar una caída profunda, ¿no? Igual que la anterior. Pero suele hacer un pequeño retroceso un par de minutos antes de que caiga, pónganle, ¿no? Así que bueno, veremos. Voy a poner música, gente, mientras voy a tirar un poquito de rock and roll, a ver qué pasa. Acá, a ver. Vamos a tirar, mira, les voy a compartir una canción muy bonita, si es que la agarro acá a tiempo, a ver, tiene que estar acá, a ver, sí, acá está. Se llama, la canción es de Los Piojos, ¿sí? Uno de los últimos recitales de Los Piojos que hicieron en vivo, escucha esta, se llama, a ver acá, Chac, Chac, Chac. Chac to Chac, ¿sí? ¿Te gusta? Y, perdón. Hay otra que la encontré acá arriba y me gusta un poquito más. Escuchen esta, desde lejos no se ve. Escucha, en vivo, Escucha.
ahí llegó a la zona de número redondo. Es probable que se dé vuelta, por eso voy a poner ahí el límite para pagarme otro pedazo, ¿bien? Escuchá de fondo, qué linda la canción. Vamos. Ojo de águila, gente, ¿vieron? Arriba, arriba, arriba. Desde lejos no se ve. El precio. Vieron que le dije, el NZD estaba débil, gente, ¿eh? Y el dólar estaba terrible. Pero, ¿cuántas veces nos pasa que se pone en ese momento que te metes a descansar el que está fuerte, ¿no? Sí, es así. Hoy no, por suerte. Ahí vamos. ¡Hipo! ¡Pum! Ahí comienza la vela de 30 minutos. Vamos a ver que seguramente va para arriba, ¿sí? Pero yo acá me pago la mitad, te lo puedo asegurar. Porque el retroceso puede ser alto y es una lástima no pagarte y estar 2 horas esperando si llega hasta acá arriba. Ahí va, ahí me pago, bueno, me pago la mitad, A ver, un poquito espero, si cae esa vela no. Hay gatillo, listo, me pagué la mitad. Ahora seguramente cae. Yo ya me pagué la mitad, ¿sí? Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Vamos a ver si deja cuerpo con mecha y se va para abajo para convertirse en una vela como la anterior. Veremos qué pasa. O si viene a rellenar la vela que cayó bruscamente y nos saca. Pero si me saca, yo ya me pagué la mitad, ¿sí? Con 15 pip o 20, 15 pip ahí, más o menos. Bárbaro, Le va a costar subir, Puede pasar de que una sola velita con volumen, ¿no? Obviamente donde las ballenas lo hacen, pueda llegar a visitar por lo menos el 61 de Fibonacci de esta caidita, ¿no? Que sería algo así. A ver acá. Escucha de fondo el bajito. Pum, 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 pum. Ahí, ¿ven? Esta zonita puede pasar que la venga a visitar entre el 61 y el 38. Ahí, vamos a ver si se queda ahí dando vuelta. Seguramente si llega hasta acá, puede pasar de que quede consolidado o que vaya a tocarnos el stop. También puede pasar, obviamente, que caiga. Esto es así, o sube o baja. No hay otra, ¿bien? Pero ahí estamos. Escucha. Bien, un Xinjiang que salió de Pepe Mila. Vamos a ver ahí si se va para arriba. Vamos a ver o no. Si la vela termina por debajo del Xinjiang, el Xinjiang desaparece. Si termina por encima, el Xinjiang queda ahí, Bien.
Si te gusta, lo podés adquirir en Pepe Planeta Pepe. Cualquier indicador de esto, hechos por quien les habla, Vamos. Ay, ay, ay. Eso, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya estamos llegando a los 50 minutos de estar en vivo, Así que seguramente me queda un ratito más y chao, nos vemos, Vamos a ver si podemos cerrar esta operación y si no, sabemos que terminó positiva. La iré gestionando a medida que voy viendo algunas cositas. Recuerden, les recuerdo de vuelta, estoy con algo que seguramente se van a enterar los Pepe que están siempre leales ahí. Interesante para unos bots que quiero probar en BPS, pero antes de probarlo en BPS les estoy sacando, ¿no? Hay chispas para ver si salen positivos. Bien, un par míos, son míos, ¿Saben lo que voy a hacer? Porque esto puede estar 2 horas acá. En el caso de que llegue a esta zonita por acá más o menos, me pago la mitad de la mitad, ¿sí? Si cae, bárbaro, porque podemos agarrar el doble de caída. Si rompe este bajo nuevo que generó, esto es un fractal donde hizo un low, ¿no? Una zona que sería un bajo anterior a los que estamos viendo, ¿no? Y ven acá, bueno, son todos bajitos, ¿sí? Son fractales. Ahora, es una lástima no pagarme la mitad cuando, si supera esta zona, podemos esperar y seguramente entre subidas y bajadas puede terminar cayendo. Por eso está bueno ir a M30 y ver hasta dónde llegó, ¿ven? Fíjense que la vela se está dando vuelta, está casi en el número redondo, pero es muy tentador que venga acá, ¿no? A ver si vemos, vamos a ajustar ahí. No se puede, Ahí está. Ahí ya tocó, ¿sí? Fíjense que llegó justito y se dio vuelta, ¿sí? Ahora, no estaría mal pensar de que venga a visitar, fíjense lo que es este vacío que está acá. Todo esto, pero tenés que tener paciencia, ¿sí? A lo que voy, paciencia en M1 también la podés tener. Imagínate que está en M15, ¿no? Yo que opero M15 o M30, hay veces que tenés que irte y vas por el celular observando si te tocó el TP o el stop, pero esa es la sensación, ¿no? Fíjense la vela que agarramos, una velita de 30 que fue esta vela de 30. Si vamos a velas japonesas, ven ahí con la pancita, es lo que les decía, que es la vela cuando vamos a 1 minuto. Fíjense en el formato de la de 1 minuto, miren, ¿la ven? Ahí, ese rectángulo es la de 30 y esta es la que está subiendo, que les dije, chicos, hay que por la duda pagarse un poquito porque suele pasar de que la vela cuando comienza se va al lado contrario, después puede seguir cayendo, pero muchas veces no, le da por venir acá. Estas son zonas de Fibonacci, este rectangulito, por acá veo si, según cómo se mueva, si me pago o no. Inclusive acá, rompiendo este alto, ya hizo un fractal acá, ¿lo ven? Este fractal, acá me voy a pagar la mitad de la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, si cae no, obviamente, ¿no? Ya empieza a ser un fractal donde el precio casi llega a este alto que está acá, ahí ven, no llegó, pero puede ser el que está haciendo un pequeño retroceso para romperlo, y si lo rompe puede hacer un par de impulsos y retrocesos, capaz que no nos toca a nosotros, ¿sí? Y por acá decide caer y se va para acá, pero yo ahí me pago otro pedacito más, ¿sí? Si tengo la tentación ahí ya me la pago, si sigue cayendo, que siga, ahí me pagué otro pedacito más, bien, pum, suponete que tenías 0.5, te pagaste 0.3, te quedó 0.3,
0.2. Ya me pagué 2 parciales, ahora seguramente cuando vea que no queda nada, viene y cae hasta acá abajo, pero no me interesa, me vuelvo a meter o me meto otro día. Lo importante es que vos te pagaste, ¿sí? Y que hiciste un buen análisis, que muchas veces se da y otras veces cuando no se da, o utilizás algún Xinjiang o vas gestionando, ¿sí? Entre bots o de forma manual, vas gestionando la operación que puede estar positiva o negativa, ¿bien? Ahí estoy, gente. Me pagué 2 veces, ¿sí? La idea es tratar de estar un poquito más, unos 4, ¿cuántos son? Y 38. Bueno, hasta las 10 me quedo, más o menos con ustedes, ¿sí? Ahí estamos. Escucha. Barep. Eva, ya. Estar seguramente, no sé si mañana o pasado, en estos vivos cortitos que estoy haciendo. Son vivos rapiditos, ¿sí? Un rapidito, pero miren, ahí está dejando la mechita, vamos a ver si cae, ¿no? Seguramente voy a estar probando otra plataforma. Vamos a probarla a ver cómo funciona. No sé si mañana o pasado porque tengo que armarla, pero la idea es si funciona bien utilizarla y si funciona mal dejar de utilizarla. Pero calculo que va a funcionar bien. Es una plataforma, son genéricas, ¿no? Los MT4. Lo que importa es el servicio que brinda cada broker, ¿no? En este caso voy a probar otra seguramente esta semanita. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, se viene otra canción. ¿De quién? De los amigos de los Piojitos. Una más. Y bueno, con esa ya podemos ir buscando otro temita, escucha. Ahí viene. Están en vivo los amigos, Escucha. Chac, 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 chac. Bien, ahí estamos. A ver si estaba acá. Esta es. Chac, chac, chac. Escucha. Escucha. 1, 2. Vamos, negro, vamos, movete, dale, caravana, vamos, adentro. Y yo calculo que la fuerza de la gravedad tiene que hacer que caiga, ¿no? Porque el espacio, el agujero negro, ese vacío electrónico que hay de fondo, está diciendo, che, ¿estás seguro que querés ser azul? Mirá que la de 30 anterior es fuerte hacia abajo, Y bueno, capaz que viene para abajo, vamos a ver. Si este cuerpo termina haciendo lo que les digo, se convierte con mecha en una vela roja, ¿sí? Vamos. Cuídate de bendiga, que haya un hachazo. Chac. Si forma piso o rompe. Acá está formando un fractal. Ahí. ¿Sí? Si lo rompe, le abrimos la puertita y que caiga, ¿no? Ojalá que venga hasta acá abajo, ¿no? Sería hermoso que siga cayendo. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros no la sabemos. Nosotros vamos acompañando y aprovechamos el momentum. ¿Sí? Fíjense en acá el momentum. Hasta un gap hizo, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Eso es porque va fuerte hacia abajo y comienza con... Tiene que llegar a cierta terminal, ¿no? De pasajes. Y tiene que llegar a una ciudad, de una ciudad a otra. Se va, ¡Boom! Escucha.
Jack, ¿se acuerdan cuando tomamos los micros? Bien. ¿Se acuerdan los Walkman cuando escuchábamos auriculares con cassette o con los Discman? ¿Se acuerdan los Discman? Ibas en un micro mirando el paisaje mientras saltaban los... No, ibas escuchando un tema de... ¿Se acuerdan Roxette, The Police, Pink Floyd? ¿Nunca viajaron en un micro escuchando algo de eso? Mira, ahí va, guarda que se va, Vamos a dejar que pase, a ver, acá no sé qué es esto. Voy a borrar todos los dibujitos. Escucha. Jack. Bien, gente. Si funciona bien este streaming en vivo en esta plataforma, por ahora va bien. Seguramente lo voy a agregar, Escucha. Me voy a poner acá, por acá, el stop, ¿sí? Ahí tengo el stop. Hasta ahí me gané también ese pedacito. Lo puedo cerrar ahora, pero una lástima porque puede seguir cayendo. Entonces lo pongo arriba del alto como hace la mayoría, ¿sí? Ahí lo dejo. Escucha. Hace un par de veranos volvieron a creer. Y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle. Vale la pena estar vivo, carajo. Uy, me dieron ganas de escuchar otro grupito, El Piti Álvarez, en un rato se los voy a poner. Sí que estamos en vivo, vamos a ver. Estoy esperando que me saque, gente. Estoy más metido en... Tengo que terminar un bot y tengo poco plazo para terminarlo, ¿sí? Los fines de semana los disfruto para otra cosita. Y bueno, y ahora por eso estoy dividiendo el streaming en vivo con otra cosita que estoy haciendo. Lo que le decía en un principio, que tiene que ver con automatizar unas ideas que tengo. Miren. ¿Ven lo que les dije? Miren acá, se fue para arriba la mechita cuando comenzó la vela de 30, esta vela de 30 que está acá, sí comenzó, se fue para arriba, y ahora hay que ver si la vela se convierte en roja de vuelta igual que esta, la mecha la deja y se va para abajo, vamos a ver. Se puede ir para arriba, ya está en la base, está con más ganas de romper que subir, le está costando subir, va a tener que en algún momento ponerse las pilas en algún soporte firme y darle duro con el volumen las ballenas hacia la compra, hacia el alza. Hay que esperar, ¿sí? Escucha. Su deseo de justicia y libertad. Despertar de un sueño turco y sin nariz, carnaval del hambre. Se fue la perdiz, piquetes y horcas, fuerte en el corral. A ver en qué horario decide subir, vamos a ver eso, No puedes escuchar. Si es que sube. Hay veces que está todo el día cayendo, pero no es mala idea buscar compritas si rompe esta zona. Cuando te toca el stop en positivo, te vas en compra hasta por acá. Es tentador, hay que ver, obviamente. Muy bonito. Vamos a ver si les puedo compartir. Acá estaba viendo, a ver si encuentro algo de Piti. Vamos a volver hacia acá. Le voy a poner algo interesante de Piti Álvarez, que en su momento cuando estaba con un grupito, a ver si encuentro acá. Está saliendo el sol, ¿se acuerdan de ese tema? Pero hay otro que recién lo canté, no sé si lo voy a encontrar acá a mano. Una vela, me la escuchaste ese. Pila, ¿se acuerdan? Pila. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Estos no.
Bien, bien, bien. Es intoxicados. A ver, acá las cosas que no se tocan, dice el amigo. A ver un cachito. Rock and roll. Otro día en el planeta Pepe. Escucha. Me gustan las chicas, me gustan las drogas. Mi guitarra, James Brown, prima donna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo. Me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta. Rock and roll, ¿no? Que no se tocan. Esa. Esa. Rock and roll. Bueno, está haciendo una consolidación, gente, ¿eh? Así que seguramente me voy yendo, loco. Voy a llamar a Pepe Mila. A ver, ¿estás ahí, Pepe? Me gusta el que espero no tarde más un rato. Me gusta el arroz, me gusta el puchero. Hacete un copete, Pepe, a ver. Copete que te hiciste en el pelo, tremendo, Pepe, ¿eh? ¿Qué te hiciste hoy? Bien. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, está haciendo un doble piso, en este momento estamos esperando a ver si nos saca, ya hice 2 cierres parciales con Mila Pop Trader, yo soy Pepe Mila, ¿no? El avatar de él, y estamos en el planeta Pepe, así que suscríbete a YouTube, a Discord, a Telegram, a TikTok, a Instagram, y si querés pasar también por otras plataformas que les voy a estar compartiendo, seguramente las voy a ir agregando a medida que los streaming vayan teniendo buen resultado, ¿sí? Así que por ahora estamos en vivo en este momento, espero que les guste, operando NZ de dólar. Súmense, gente, todos los días estaremos en vivo, les voy a estar avisando por Telegram, en esta plataforma, o por YouTube, donde les voy a estar avisando a los pepes para compartir el vivo, ¿sí? Con algún link privadito, así que vamos a ver, ¿sí? Y seguramente 1 o 2 veces por semana vamos a estar a full en vivo con todos, el público común, ¿bien? Así que bueno, gente, escuchá. Eso, doble piso, gente, ahí está. ¿Qué puede pasar? Si cae, seguiré en positivo, y si toca, me saca acá. Saqué 2 persales, así que chau, me voy. A ver si nos saca, ojalá que me saque. Ahí va, dale, que me saque. Vamos. Que me saque. Chau, me voy. Nos vemos mañana o pasado, gente, ¿sí? Por esta misma plataforma. Chau. Cortito y al grano, ¿no? Qué bueno sería así, ¿no? Sería hermoso. Chau. Chau, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Y sí que podés, tenés que esforzarte, gente, sí, y ser bueno. Muy buena gente. Seguramente por buen camino llegarás a buen puerto. Chau. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyo